Dios, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, hermano, esto es lo que está haciendo usted, esto es lo que estoy haciendo yo, esta locura de la predicación. Esta locura que comenzó hace muchos miles de años atrás, no comenzó en usted, no comenzó en mí. La locura de la predicación comenzó con Abraham, comenzó con Moisés, la locura de la predicación comenzó con Noé, la locura de la predicación comenzó con Abel. Aquellos hombres que comenzaron primeramente a hablar de un Señor y Salvador que iba a venir. El mismo Cristo lo dijo en el libro de Lucas, también lo dijo Pedro después en sus cartas, diciendo que los antiguos profetas habían indagado diligentemente en las Escrituras y habían buscado a qué tiempo y de qué forma había hablado el Espíritu de Cristo a los santos hombres de Dios. Estos hombres que hablaron como fue Abel, aquel gran siervo de Dios, que a través de la locura que el Espíritu de Cristo ya había instalado en el corazón de Abel, tuvo la inteligencia, la sabiduría de hacer un sacrificio a Jehová Dios de los ejércitos. Sacrificio que ningún ser humano todavía había realizado de aquella manera, de buscar un cordero de entre toda su manada, del más hermoso de todos los que había, y sacrificarlo al Cristo vivo, al Rey de la Gloria. ¿Cómo hacerlo? ¿Por qué hacerlo? Él solamente que el Espíritu de Cristo que ya moraba, que el Espíritu Santo moraba en la vida de ese hombre Abel, lo preparó, lo intuyó para que comenzara a hablar y a decir que él debía sacrificar para un Dios verdadero. Así pasó en la vida de Noé. Dice la misma escritura que era varón justo, que halló gracia en los ojos de Dios. Como un hombre, como dice mismo el apóstol Pablo, lo dijo tantas veces, que si Dios a usted o a mí no lo hubiese salido al encuentro, nosotros jamás lo hubiésemos escogido a Dios, jamás lo hubiésemos seguido. Si Cristo o Dios no hubiese tomado la decisión por usted o por mí para servirle a Dios, créame que usted ni yo no hubiésemos elegido a Dios para servirle. Pero fue Él quien decidió por nosotros. Fue Dios quien le eligió a usted de ante la fundación del mundo, y no ante la fundación del mundo usted elegir a Dios para servirle. Por lo tanto, entonces de esa manera Dios convierte y dice que esto es una locura la predicación. ¿Por qué se transforma en una locura para los judíos? Porque como un judío podía salir a predicar de otro judío que había muerto en la cruz y que era el Salvador del mundo. ¿De qué manera un judío podía hablar, podía decir, vengo a donde ustedes a decirles que Jesús de Nazaret, a que ustedes mataron en la cruz, como lo dijo el apóstol Pedro, ya a este Dios lo ha constituido Señor y dueño de todo el universo? ¿Cómo, cómo podía decirse si la cruz era una señal de desprecio para quien moría en la cruz? O sea, predicar, si era una locura, el apóstol Pablo, si era una locura para él enfrentar a los griegos y a los judíos, decirles, yo les quiero enseñar de Jesús que murió en la cruz, y los que morían en la cruz eran los que robaban, malhechores, delincuentes, asesinos. O sea, cualquier judío, cualquier griego le podía decir, mira, yo te puedo explicar perfectamente quién moría en la cruz, y tú me vienes a decir a mí que hay un Señor, un Salvador del mundo que murió en la cruz. Pero si en la cruz mueren todos los malhechores, ¿cómo tú me vas a explicar a mí? ¿Cómo me vas a explicar a mí? ¿Cómo te me vas a decir a mí como judío, como griego? ¿Cómo me puedes explicar si este hombre tiene que haber sido un malhechor, por eso lo mataron ahí? Un salvador del mundo no puede venir en esa forma. Los judíos entendían muy bien el sacrificio y la locura también, porque Juan Bautista también lo había dicho en el libro de Juan, perdón, en el libro de Mateo, en el capítulo 1, verso 29, dijo Juan Bautista diciendo, he aquí el Cordero de Dios. Cuando los judíos escucharon esas palabras, he aquí el Cordero de Dios, entendieron perfectamente
que cuando se hablaba de cordero, y era un cordero sin mancha, sin faltas, ese cordero estaba apartado para el sacrificio. Los judíos entonces entendían perfectamente que el cordero a quien Juan Bautista se estaba refiriendo, y como lo tenían como profeta y el pueblo lo respetaba, que las palabras que había dicho Juan eran fuertes y pesaban mucho en la conciencia de los judíos. Por lo tanto, lo que estaba diciendo Juan Bautista entonces era que si ese hombre era el Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo, que era el sacrificio para el mundo. Es una locura de decir, como el apóstol aquí se tranza justamente con los corintios, a quien de la influencia griega que tenían ellos, cómo este hombre le podía venir a decir que él le venía a predicar de la cruz, pero que la cruz y la predicación eran sí una locura. ¿Cómo podemos entender entonces a Abraham, al padre, a uno de los grandes padres de la fe? Abraham, el hombre de Dios, en algún momento cuando tiene a su hijo listo para ser sacrificado, como todos conocemos la historia, ¿verdad? Encima de unos leños allí, preparado todo para matar a su hijo, para obedecer a Dios. El hombre, ¿qué es lo que hace? En ese preciso momento viene el ángel de Jehová, Dios de los ejércitos, y le dice que detenga su mano, pero tras sus espaldas había un gran cordero enredado en un zarzal, a quien Dios le dijo que a ese sacrificara. ¿Cómo? ¿Cómo se puede hacer que Dios le pida el hijo a un hombre, después le dice que no y le muestra la salida? Como dice la misma escritura, que Dios es el que causa la herida, pero es mismo el que la sana. Abraham sabía que que aún él extendiendo la mano sobre su hijo, Dios tenía el poder para resucitarle. No tenía dudas de eso. Cuando Abraham entendió que ese cordero representaba al que iba a venir a su vida, a salvar su vida hacia 1000 años más del futuro, que no tenía idea. Así como lo entendió también Isaías cuando escribe en el mismo libro de su libro de Isaías, en el capítulo 53, y comienza a hablar: ¿quién ha creído nuestro anuncio? Bien, es una palabra de locura, porque ¿quién había creído a su anuncio de Isaías? O mismo Jeremías, cuando él mismo dice que se ha metido un fuego dentro de él, que le arde, que él quiere evitarlo, que quiere dejar, quiere abandonar al Señor, que no lo puede evitar. ¿Cómo ese hombre loco como Jeremías, ese hombre aquel, ya es capaz de decir esas palabras si solamente lo podía decir de una forma de una locura? Este gran hombre, Jeremías, entonces lo que hace y comienza a decirle a la gente a través de su prédica, porque como dice la escritura, que los profetas del Antiguo Testamento, dice, estos indagaron y buscaron en qué tiempo la profecía hablaba, y no para ellos, sino de otro que iba a venir. Cuando Isaías entendió estas cosas, entonces comenzó a escribir del gran siervo de Dios, ¿ya? Sufriente, como cuando él entendió esas palabras, dijo: este es el siervo mío que va a venir a rescatarme de mis pecados. Lo más probable es que yo no lo voy a ver, pero esto es lo que le va a suceder. ¿Sabe? Yo no sé hasta dónde ha llegado su locura por la prédica. No sé hasta qué punto usted ha dicho: para mí esto también es una locura. No importa qué es lo que va a suceder, no importa lo que va a pasar, pero el Evangelio para mí se ha convertido en una locura. Para mí, lo digo para mí. ¿Ya? Es por eso que usted no entiende ni se explica nada, porque el Espíritu de Cristo a usted lo puede llevar a una locura de predicación total, ya que que los demás no van a poder razonar con usted. Era lo que le pasó a Esteban. Los demás no podían razonar con él, porque el Espíritu de Cristo hablaba por él, y dice que los hombres que le escuchaban hacían rechinar sus dientes del molestar que le hacía cuando le comenzó a presentar al Cristo de la Escritura. Lo mismo sucedía con José en el Antiguo Testamento, cuando sus hermanos, dicen, no le podían oír pacientemente, y la única manera que buscaban era deshacerse de él. Eso pasó con Cristo mismo, cuando el mismo Cristo en el libro de Mateo, en el capítulo 16, versos 21 y 24, cuando el mismo hombre comienza a hablar Cristo, ya después que Pedro ha hecho el gran reconocimiento de aquel hombre: tú eres el Cristo, el enviado de Dios. Pero después
Cristo le comenta que eso no se lo comenten a nadie. Y él, en el mismo libro de Mateo, en el capítulo 16, verso 21 al 24, Cristo dice, bien, es necesario que el Cristo que va a venir, que soy yo, le dice, es necesario que muera en una cruz. Y todos estos son los padecimientos que va a venir. Y Pedro, nuevamente impulsivo, sale allí y le dice, tal cosa que no te acontezca. Y todos conocemos el resto del texto que le dice a Pedro, retírate delante de mí, o sal delante de mí, Satanás, porque no pones la vista o la mira en las cosas de Dios. Así, hermanos, el mismo libro de Pedro, por favor, quiero que usted también me ayude a buscar en las cartas de Pedro, capítulo 1, primera Pedro, capítulo 1. Verso 10, 1 Pedro capítulo 1, verso 10 dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente e indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras de ellos. Bien, era una locura ciertamente para los profetas hablar de un Salvador que iba a venir a morir en una cruz. Lo anunció Malaquías, lo anunció Sofonías, lo anunció Oseas, lo anunció los Salmos, lo anunció Job, cuando él mismo dijo en su libro Job, diciendo que él sabía que su Redentor vivía y que si él moría, Dios lo iba a levantar a él del polvo de la tierra. Amén. Pero él, como dice la Escritura, cuando el eunuco aquel le pregunta a Felipe para poder hacer una interpretación de la Escritura, le dice, dime Felipe, los profetas, estos hombres, hablaban de ellos o de algún otro que iba a venir. Y comenzó Felipe a explicarle las Escrituras que no era de ellos, sino del que iba a venir. Job sabía entonces perfectamente que del que estaba hablando, del que iban a levantar del polvo de la tierra, no era a él, también a él, pero que la Escritura y la profecía hablaba del que iba a venir y que Dios al fin lo iba a levantar del polvo de la tierra. Así, entonces, como escribió el gran hombre de Dios, como fue el apóstol Pablo, y dijo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Si es una locura, ¿con cuánta gente usted nos ha encontrado en el camino y le ha dicho, ¿cómo me hablas a mí de este Salvador? ¿Cómo me hablas a mí de este Evangelio? Yo no te lo creo. ¿Ya? Yo no lo acepto. No me gusta el Evangelio. Ustedes son muy fanáticos y un montón de cosas más que nos salen al encuentro. O cuando quieren hacérselo amigable, muchas personas, no, si creemos en el mismo Dios. Yo a muchos le he dicho, ¿sabe qué? No creímos nada, como decimos a veces, en el mismo Dios. ¿Ya? Porque si tu Dios, le digo, cuéntame cómo es tu Dios, háblame de tu Dios y yo te mostraré el mío. Ellos no saben cómo mostrar a su Dios, no tienen idea cómo mostrar a Dios, pero si un cristiano bien evangelizado y estudioso de la Escritura puede presentar a este Cristo en cualquier lugar donde se pare, y aunque le parezca a aquellos que lo están escuchando que es una locura, para los que se pierden, para nosotros es salvación. Para usted y para mí es salvación. ¿Ya? Por lo tanto, el mismo escritor continúa diciendo en el verso 21, pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Bien, dígame ¿usted alguna vez ha entablado alguna conversa con algún loco? Con alguno, digamos, de estos que los doctores han definido el término. Bien, muchas veces cuando usted entonces habla con otro, sepa que usted es el loco. Sepa que usted y yo no somos los cuerdos entonces, porque usted si predica a Cristo, usted está loco. Porque usted está predicando de una persona que murió en la cruz y que fue acusado de ser un homicida. Sí,
de cierta manera así fue, porque el que acusó a ese hombre y el que cargó toda la culpa de homicidas, pecadores que se arrepintieron, fue Dios que cargó toda la culpa de los pecados de la humanidad, de aquellos que se arrepienten sobre la vida de un hombre llamado Jesús. Por eso la Escritura y el gran escritor sagrado escribió diciendo que Dios, que Dios quiso cargar los pecados del mundo en los hombros de ese Jesús. ¿Sabe, siervos? En el Salmo 126, por favor, verso 6. Salmo 126, verso 6 dice: irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverán a venir con regocijo trayendo gravilla. Bien, irán andando y llorando los que llevan la preciosa semilla. Bien, si usted lleva la preciosa semilla del Evangelio, si usted lleva esa preciosa semilla del Evangelio, pero la preciosa semilla del Evangelio, no, la preciosa semilla del Evangelio, irán llorando y andando los que llevan la preciosa semilla del Evangelio. No es fácil dárselas de loco del Evangelio. ¿Por qué? Porque usted comienza a ser como apartado de la sociedad. Usted no quiere, las personas no quieren juntarse con usted. Si usted es demasiado correcto que en las cosas del Señor, usted será una persona anormal para los que se dicen ser normales. ¿Por qué no querrán escucharle a usted? Porque siempre le criticarán eso de que usted que usted es el santito. Bien, usted no es el santito, usted es santo porque Cristo lo santificó. Por la sangre de Cristo usted fue santificado. Por lo tanto, usted lleva la preciosa semilla del Evangelio. Usted no lleva cualquier cosa. Ahí mismo en el libro de Gálatas, en el capítulo 6, por favor, verso 14. Libro de Gálatas, capítulo 6, verso 14, dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Bien, el apóstol Pablo no tenía ninguna cosa de que gloriarse, como él mismo lo dice, pero se gloriaba de decirle: ¿saben qué? Yo les vengo a predicar de un judío que murió allá en Jerusalén, que lo apedrearon, le pegaron, le escupieron, hicieron todas cosas cuantas quisieron con él. De ese hombre yo les quiero predicar. Y de ese hombre que le quiero predicar, que murió crucificado, ese es el Salvador del mundo. Muchos judíos lo rechazaban al apóstol de entrada inmediatamente, pero cuando él dice y tenía la oportunidad de presentarle por las escrituras que este era el Mesías, entonces la misma escritura dice que muchos judíos le creían y se arrepentían y aceptaban que Jesús había sido y era el que había venido como Salvador del mundo. El mismo apóstol en el mismo libro de Gálatas, en el capítulo 2, verso 20, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Él es el mensaje de la cruz. El apóstol Pablo, cuando entendió que su mensaje debía ser el de la cruz, como él mismo lo explica en esta misma carta, cuando él dice que cuál era el mensaje entonces del apóstol Pablo. ¿Cuál fue el mensaje central del apóstol Pablo? ¿Cuál fue el mensaje central de Pedro, de Santiago, de Jacob, de Juan? ¿Cuál fue el mensaje central de ellos? Cuando el Señor colocó esas preguntas en mí en un momento determinado y me ansió por saber aquella respuesta, el Señor me las dio a través de la misma escritura. ¿Y sabe cuál fue el mensaje central del apóstol Pablo? ¿Cuál fue el mensaje central de Pedro, de Juan, de Jacob, de Santiago? Fue predicar a Cristo, a este vivo, muerto y resucitado. Ese fue el gran mensaje, pero cada vez que ellos hablaban de esto decían que Cristo había muerto en la cruz, y eso era la locura de ellos.
presentar al Salvador muerto en la cruz, porque en el tiempo aquel que ellos lo predicaban, morir en la cruz era para personas que habían cometido delitos, sediciones contra el Imperio Romano y debían morir en la cruz. Pero ¿sabe? Nosotros habíamos cometido ese tipo de cosas espirituales, como mismo la carta lo dice, o los mismos libros lo dicen, hablando de estos mismos temas. Ellos dicen sobre este mismo tema. Cristo lo vuelve a repetir en sus mismas cartas, diciendo que si yo acuso a algún hermano de alguna cosa, soy acusado de homicidio. ¿Ya? Entonces, cuando estos hombres quisieron predicar a este hombre, a Cristo, tuvieron que presentarlo vivo, que había venido, que había vivido en este mundo, que había estado aquí en la tierra, que había vivido aquí en la tierra, ¿ya? Que había compartido con algunos de ellos y sobre todo que había muerto en la cruz y que había resucitado. Algunos le creyeron, algunos no creyeron. Pero ¿sabe qué? Aunque para usted, hermano Daniel, aunque para usted, hermanas Dorcas, aunque para usted, pastor Carlos, esto siga siendo una locura, aunque para usted, otros hermanos, ¿ya? Siga siendo una locura, ¿ya? Como fue una locura predicarlo para Moisés, cuando habló de él y cuando pidió ver al Cristo vivo cara a cara, y el Cristo se le manifestó en una oportunidad, y como dicen las grandes traducciones del hebreo, que dice, no me presentaré delante de ti como tú quieres verme, sino que lo que tú verás de mí son mis espaldas hecho pedazo. Eso dice la traducción hebrea. Espaldas partidas, dice. Eso le estaba diciendo a Moisés y mostrándole a Moisés que el Cristo que lo iba a redimir iba a pasar por esas aflicciones que él mismo había escrito y que él mismo había ayudado a cumplir la profecía, golpeando la roca cuando se le había dicho que le hablara. Y el apóstol Pablo, confirmando aquellas palabras del gran Moisés, le dice, aquella roca que estaba en el desierto era Cristo. ¿Sabe? Mis desiertos, sus desiertos no sé cómo son, como los que vivió Moisés, pero ¿sabe? El pan y el agua no me ha faltado. En medio de todo esto, de toda esta pandemia en que estamos viviendo, y nosotros todavía como iglesia, como cristianos, hermano Daniel, predicando a Cristo, ¿le parece normal? ¿Le parece normal, siervos y siervas, seguir predicando y anunciando al Cristo vivo? Déjeme decirle que usted y yo estamos locos. Que Dios les bendiga y les guarde todos los días de su vida, y donde quiera que vayan, sigan predicando la bendita locura del Cristo resucitado. Amén. Gracias, siervo.